tengo un doctorado en Relaciones Internacionales. Soy profesor de este centro universitario. Soy director de una revista en Relaciones Internacionales. Soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Soy titular de esta universidad. Tengo ya muchos años trabajando como maestra, cosa que me encanta. Y la reforma judicial forma parte de una serie de modificaciones que el actual gobierno y el gobierno próximo pretenden realizar con el fin de refundar, por decirlo de una forma muy concreta, de refundar México y de convertirlo en algo, en un estado diferente al que hoy conocemos. Entonces la reforma judicial es una parte muy importante de esta transformación y por eso para ellos era fundamental que se desarrollara antes de que culminara el actual gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué es la reforma judicial? La reforma judicial es una modificación del Poder Judicial que básicamente está establecida en cinco pasos. El más conocido de todos es la elección de 1,600 cargos judiciales entre jueces, ministros, consejeros. Pero también hay otras cuatro partes que están involucradas en esta reforma. Una de ellas es la reducción de la Suprema Corte, que creo que es también muy importante, de 11 magistrados a 9. La otra parte es la creación de un órgano de administración judicial y un tribunal de disciplina. Y la elección de ministros, que esa es otra fase. Y los cargos de jueces y magistrados por 9 años, con la posibilidad de ser reelectos. Entonces, digamos que esto sería como lo más importante de la reforma judicial, o lo que en un momento dado ha resultado más transformador de lo que es el Poder Judicial del Estado. ¿Ese es como su principal cambio? Son los principales cambios, sí, que están establecidos. Esto significa entonces que tendrían que realizarse elecciones de esas 1,600 funcionarios del Poder Judicial y que consecuentemente tendría que haber un despido también de las personas que están ocupando esos cargos, un despido más o menos equivalente a ese mismo número de funcionarios que están que se pretende elegir. Uh-huh. Y también creo que es muy importante mencionar que en este proceso de elección, que es con lo que va a iniciar la transformación, es un proceso de politización del Poder Judicial. Es decir, no solamente porque se va a encargar al Instituto Nacional Electoral de la elección de estos 1,600 magistrados o jueces y consejeros del Poder Judicial, sino porque además la forma en la que se va a realizar es una forma pues por elección, así como se elige, no sé, un diputado, un presidente municipal. Y eso es a lo que yo le denomino pues politización del Poder Judicial. Hay una pregunta que ustedes me habían hecho en relación a si había antecedentes de esto. Si ha habido antecedentes en un país que se llama Polonia, en la Unión Europea, de hacer una reforma similar a esta, es decir, de hacer que los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial sean votados o elegidos por voto popular. Pero como Polonia pertenece a la Unión Europea, pues se le dificultó bastante este proceso porque no fue aceptado por el resto de los países de la Unión y por tanto digamos que se abortó esta propuesta y Polonia no la realizó. Pero hay, digamos, hay una escuela de jurisconsultos que considera que esto es apropiado. Hay propuestas que han venido circulando por los
académicos, por los especialistas en relación a esta propuesta. Eso nos dice que de fondo hay una idea también de reconstruir o de convocar a una confluencia de opiniones nacionalmente para reformular también a la Constitución. Es un gran Claro, cambio. es otro de los cambios que creo que que va a seguir después de este cambio, ¿no? Pero este cambio tiene una serie de fechas. En febrero 24, como ustedes saben, en este año, en 2024, cuando se inicia la propuesta de esta ley. Y bueno, pues como todo el mundo sabemos, también en días pasados, a través del Poder Legislativo, se aprobó esta modificación. Tú me preguntabas también que por qué ha resultado en movilizaciones, en todo este tipo de cuestiones. Bueno, pues hay varias razones. Creo que las dos más importantes son, en principio, la afectación directa que tiene para el personal de jueces, magistrados y demás funcionarios del Poder Judicial. Pero también, por otro lado, y que me parece que lo más importante, es esta inconformidad por una parte de la sociedad, una importante parte de la sociedad, que considera que la politización del Poder Judicial perjudica la forma de gobierno democrático, es decir, una forma de gobierno en la cual no existe, existe división de poderes y no existe la sumisión de un poder sobre otro. En este caso nosotros estaríamos viendo que un partido político, que es el que tiene la mayoría en el Congreso, es el que podría decidir sobre los resultados de estas elecciones. Entonces no podríamos hablar tanto de una autonomía o independencia de los tres poderes, ¿no? Ese es el conflicto que tiene. Fundamentalmente es un conflicto que tiene tres vertientes. Pues la política, que es el involucramiento del partido gobernante. En segundo lugar, pues la social, de una inconformidad de las personas que no están de acuerdo con que México deje de tener una separación de poderes. Y en tercer lugar, pues la que afecta, repito, directamente a las personas que trabajan en el Poder Judicial. Porque, pues sí, van a ser despedidos muchos de ellos, ¿no? Sí, porque se va a reducir, ¿no? Mucho. Entonces, pues y además todo lo que tiene que ver también con lo que afecta a toda a todo lo que significa la carrera judicial, ¿no? Es decir, abogados en general, ¿no? Uh-huh. Les afecta también a todos ellos, ¿no? Uh-huh. ¿En qué manera les afecta? Bueno, pues porque digamos que ellos tenían una perspectiva de estudiar un determinado número de años, presentarse a un examen de selección para formar parte del Poder Judicial y ir, digamos, meritoriamente obteniendo espacios de trabajo en el Poder Judicial. Ahora no. Ahora tienen que presentarse a una candidatura como cualquier otro político y ser votado por las personas para, si quieren, hacer una carrera judicial. Y tienen muchos requisitos, ¿no? Bueno, fundamentalmente hay dos requisitos que a todos los abogados y a las personas que se dedican a esto les ha hecho ruido. El primero de ellos es los requisitos que se piden, que no son muy exigentes como los que se exigen en la carrera judicial. Son, creo que, pues tener que tú seas popular de alguna manera, ¿no? Y que tengas, creo que 5 años de experiencia, algo así, en el ejercicio de la abogacía, y que la gente te vote. Que hayas obtenido 80 de calificación en la carrera, ¿no? Esto es realmente mínimo en relación a todo lo que significa el esfuerzo de desarrollar una carrera judicial donde tienes que estarte presentando exámenes cada determinado tiempo
para ser evaluado, donde tienes... Entonces las personas que ya actualmente se encuentran con que han hecho una carrera judicial, pues de repente piensan y se dan cuenta que todo ese esfuerzo que hicieron, ¿Ya no vale? pues ya no vale, ¿no? Porque ahora lo que vale es que seas popular y que voten por ti para que tú puedas ser un magistrado, un juez y demás. Ese es el tema, ¿no? Como que ahí les resulta un poco complicado. Y ha habido, yo creo que todos nos hemos dado cuenta, ha habido manifestaciones en diferentes ámbitos al respecto de esto, la mayor parte de ellas no positivas, es decir, en contra la mayoría, fundamentalmente de 3 sectores, uno que es los organismos internacionales, principalmente la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, independientemente de la ONU por sí misma, que ha comentado que que la democracia es un requisito fundamental del ejercicio libre y pleno de los derechos humanos. Y de hecho ha habido una comisión de jueces y magistrados a la ONU para expresar sus inquietudes y sus preocupaciones al respecto de esto. En días pasados, la semana pasada, algo así. Por otro lado, hay otra vertiente del ámbito financiero que está preocupado porque piensa que cuando no hay un Estado de Derecho pleno, es decir, cuando no hay una democracia, pues no es posible garantizarle al capital condiciones. Entonces, la democracia como un requisito fundamental es, bueno, pues la libre competencia, y pues como les había comentado hace rato, pues la independencia de los poderes del Estado. Sí. Entonces, como ustedes saben, ha habido fuga de capitales. México ha disminuido su calificación para inversiones y todo esto deriva fundamentalmente de la percepción que se tiene del riesgo financiero de un país en el que puede empezar a disminuir el estado democrático, pues, ¿no? Y en tercer lugar, pues países con los que México tiene relaciones, países que tienen un modo de producción capitalista que no es compatible con este tipo de modificaciones. Obviamente Estados Unidos, como ya lo sabemos, ¿no? Obviamente la Unión Europea, que son inversores y son países con los que tenemos relaciones comerciales internacionales, porque tenemos tratados de libre comercio con ellos. Y bueno, digamos que el impacto, repito, más importante que va a tener la reforma judicial es que forma parte de este proceso de transformación de México. Eso es lo que creo es más importante, pero es una parte muy, muy fundacional, ¿no? Porque rompe el equilibrio de poderes en México. Sí, también había escuchado mucho de eso, de que ya no va a ser tan democrático los poderes. Sí. Ese es el tema principal, ¿no? Y hay una relación entre democracia y derechos humanos. Lo que pasa es que cuando una persona ve que sus garantías personales no son por el Estado, por ejemplo, no son respetadas, entonces, ¿a dónde puedes acudir para que te defiendan del Estado? Pues precisamente al Poder Judicial, ¿no? Entonces, el Poder Judicial se supone que regula la relación o el poder que el Estado puede tener sobre los ciudadanos. Entonces, al modificarse esta condición, pues evidentemente ahora sí, como decía el Chapulín Colorado, ¿no? ¿Y ahora quién podrá defendernos? Entonces esta reforma no es buena para el país. Vamos a ver. Es que depende de qué lado de la historia estés. Para considerar que algo es bueno o es malo, es con respecto a... ¿De acuerdo? Si tú estás con la idea o la percepción que tienen algunas personas, que es absolutamente legítimo, de que México debe romper una serie de preceptos o parámetros que tiene como un país capitalista, aliado fundamentalmente
a los países desarrollados capitalistas como Estados Unidos y la Unión Europea, y debe hacer las modificaciones necesarias para aliarse a China, Rusia, BRICS y todo esto, pues entonces todos los procesos que va a sufrir México son acordes a tu forma de pensar y tú dirás que son buenos. Pero si tú consideras que debe haber que las modificaciones que debe tener México, que desde luego todo el mundo, en eso sí es un punto de acuerdo de todo el mundo, ¿no? Tiene que haber una serie de modificaciones en nuestro país. Pero estas modificaciones no tienen que tener el parámetro o el punto de transformar el modo de producción de nuestro país y convertirlo en un país de otra naturaleza. Y no quiero ponerle un calificativo o un término porque me parece que es todavía muy prematuro, ¿no? Para determinar cómo es que va a ser. Pero desde luego va a transformarse, si es que... Bueno, pues las personas que piensan que esta transformación no es positiva porque ellos tengan la idea de que es mejor, no sé, ponerle restricciones en lugar de a los jueces y magistrados, pues a los fiscales, por ejemplo, ¿no? De distrito, para que hagan bien su trabajo. Y en todos esos lugares donde hay cuellos de botella de corrupción, que generalmente son los lugares donde de forma directa se van y se presentan los expedientes, se hacen las denuncias. Las personas que piensan que puede haber mecanismos más simples para seguir funcionando dentro de un país capitalista, democrático y todo lo que se supone que somos nosotros, pues ellos dirán que esto es adverso, que esto es negativo, ¿no? Entonces, la respuesta es una pregunta. ¿De qué lado de la historia estás? ¿Estás del lado de la historia donde quieres que México se transforme en otro país? Pues entonces vas a decir que la reforma estuvo bien. Si estás del lado donde tú crees que debe haber democracia, propiedad privada, etcétera, etcétera, pues entonces vas a decir que eso no está bien. ¿De acuerdo? Entonces yo eso generalmente, sobre todo porque estamos en un ámbito académico, lo dejo a que las personas en lo particular lo definan. ¿Sí? Si tú me dices a mí cómo usted lo piensa, pues ahí ya me estás preguntando a mí qué pienso yo, cuál es en qué lugar de la historia me pongo yo, ¿no? Y eso es diferente. Yo creo que son más de los 3 minutos. Sí. Sí. Pues no sé si quiera dar una conclusión final. La conclusión final es que lo único que a mí personalmente y como académico me preocupa es que la mayor parte de las personas no tienen claramente definido de qué lado de la historia quieren estar, porque tienen muy poca información, porque desconocen cuáles son las consecuencias y todas las condiciones que implica una y otra situación, y por lo tanto no pueden valorarlas, ¿no? Entonces vamos siendo guiados, por decirlo de alguna manera, en procesos que desconocemos qué tanto nos van a afectar, y estamos más actuando políticamente que racionalmente. Es decir, cuando digo esto estoy diciendo apoyamos más a un partido político que entendemos mejor cuáles son los problemas que se derivan de esas transformaciones. Y eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Si tú conscientemente decides tener un país, no sé, X, correcto. Si la mayoría conscientemente, claramente, con información, ese es el destino que quieren para México, correcto. Pero el problema es ese. El problema es que yo aseguraría que no, que la mayoría no lo sabe, ¿no? Y que tampoco entiende cuál es la trascendencia de estas modificaciones.